versículos 20 al 26. Primera de Corintios 15, versículos 20 al 26. 1 Corinthians 15, verses 20 through 26. Primera de Corintios 15, 20 al 26, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Amén. Padre, gracias Señor, una vez más por tu bendita palabra. Y Padre, me propongo a predicar acerca de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, el evento más poderoso e impactante, Señor, en la historia, la de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Pidiéndote, Padre, que a través de tu palabra tú fortalezcas a tu pueblo, Señor, que tú aumentes la fe de tu pueblo y, Señor, que aquellos que no creen, Señor, que este sea su día de salvación. Y que tu Espíritu, Señor, haga con nosotros según tus propósitos. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El título de este sermón es Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron. Title of this sermon is Christ has risen, first fruits of those who sleep. En este domingo se está hoy celebrando universalmente dentro del cristianismo la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. So today, this Sunday, universally, there's an event that's being celebrated, and it is the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. Y Pablo resume el Evangelio aquí en este capítulo 15 de Primera de Corintios. En los versículos 1 al 4, él resume el Evangelio como la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y que este Evangelio, los que lo reciben, perseveran en él y lo retienen, son salvos. The Apostle Paul summarizes in this chapter 15 of 1 Corinthians, verses 1 through 4, he summarizes the gospel as the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. And that this gospel, or this good news,
those who receive it, persevere in it, and retain it in their memories are saved. Y había mencionado que a nivel universal hoy se está celebrando la resurrección de Jesucristo. Para nosotros, hermanos, aunque estamos proclamando esto en este día de hoy, para nosotros es un evento para conmemorar todos los días. So even though I mentioned that today, this event, the resurrection of Christ, is being celebrated universally, we don't just proclaim it today, we proclaim it every day. Es un evento, hermanos, que ha impactado nuestras vidas diariamente. It's an event that has impacted our lives daily. It's not just a once a year event. Esto no es un evento de una vez al año, hermanos. Y el motivo de Pablo escribir acerca de la resurrección de Jesucristo en este capítulo es porque algunos de los creyentes corintios decían que no había resurrección de los muertos. See, the motive for Paul writing about the resurrection of Christ in 1 Corinthians 15 was to correct some of the Corinthian believers that were teaching or saying that there was no resurrection of the dead. Y esos que no creían en la resurrección futura de los muertos quizás fueron influenciados por los saduceos. Sabemos que los saduceos no creían en la resurrección. Pero lo más seguro fueron influenciados por filosofías griegas que no consideraban la resurrección como algo deseable. Ellos pensaban que el cuerpo físico era indeseable y preferían la liberación de esta cárcel, básicamente. Que sus almas fueran libres, su espíritu. And it is possible that these Corinthians were thinking this because they might have been influenced by the Sadducees, who did not believe in the resurrection of the body. But most likely they were influenced. Remember, the Corinthians were from the Greek culture, the Greco-Roman culture. So they were very likely influenced by Greek philosophy. And there was a school of thought in the Greek philosophy that did not see resurrection as something desirable. They believed that the body was like a cage or a jail where your true self, your spirit, was encased and you needed to be delivered from that cage. So they didn't believe in the resurrection, and they might have been influenced by that philosophy. Y el argumento de Pablo, el argumento que Pablo está haciendo aquí hace hincapié en el vínculo o la unión que hay entre la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los santos. Ese va a ser el argumento de Pablo, y ya mismo vamos a entender cómo Pablo hace ese vínculo, cómo él enlaza estos dos eventos, que el uno no puede existir sin el otro. And Paul, he is making emphasis on the fact that the resurrection of Christ and the resurrection of the saints are tied together. One goes with the other. The one cannot occur without the other. And we're going to show how Paul makes this connection.
Y lo que yo quiero hacer hoy es adoptar el mismo enfoque que adopté el jueves en el mensaje que prediqué acerca de Cristo, nuestro jubileo. What I want to do today is to make the same emphasis that I made last Thursday. Take that same approach. On Thursday, I preached on the sermon of Christ our Jubilee. And so I'm going to transport you back to the past again. Así que los voy a transportar nuevamente al pasado. Vámonos a las ceremonias judías nuevamente. We're going to go back to the Jewish ceremonies once again. Y en este caso, hermanos, vamos a, para referencia, hermanos, pueden buscar, no lo vamos a leer, pero lo pueden tener a la mano, o si lo quieren leer en sus casas, o darle una pequeña lectura mientras yo voy explicando, pero se va a encontrar en Levíticos 23, versículos 9 al 14. Levíticos 23, versículos 9 al 14. You can have this at hand. I'm not going to read it, but if you have it as a reference, Leviticus 23, verses 9 through 14. Leviticus 23, verses 9 through 14. Y lo que se está hablando en ese corto pasaje es la instrucción de una de las fiestas de los israelitas. Y esta era conocida como la fiesta de las primicias o la fiesta de los primeros frutos. What we see in that short passage is instructions on how to celebrate one of the feasts of Israel. And this was the feast of first fruits. That's what it was called. The Feast of First Fruits. Esta fiesta se celebraba el primer día de la semana después de la Pascua. O sea, domingo, ¿verdad? Vamos a tener eso en mente, domingo, para entenderlo un poquito mejor. And this feast was celebrated the first day of the week, which we understand it to be Sunday, right, in our contemporary understanding. So Sunday, right after the Passover. O sea que un día como hoy, la semana pasada, los judíos han celebrado la Pascua. Hoy se estaría celebrando la fiesta de los primeros frutos. So for example, last week, the Jews celebrated Passover. Today, they would be celebrating the Feast of First Fruits. ¿Y en qué consistía esta fiesta? So, what was this festivity about? Bueno, hermanos, ese domingo después de la Pascua, y era una vez al año, so this was once a year. Okay, this wasn't every Sunday, once a year. Ese domingo después de la Pascua, cuando sus sembrados habían crecido, ya estaban dando sus frutos, se tomaba una porción. Que se tomaba una porción y se amontonaba, se ataba en lo que se le conoce como una gavilla. Y esa gavilla de cebada se llevaba al sacerdote. So what happened on the day of first fruits was that they would go to their plantations and they would gather of the plants that had grown. In this case, it was barley. And they would gather just a bunch of them, okay, and they tied them together into a sheaf. And they would bring that to the priest. Ellos traían esta gavilla de cebada al sacerdote
Y la responsabilidad del sacerdote era tomar esa gavilla, presentarla delante de Jehová, delante de Dios, y mecerla delante de Dios. And the priest's duty was to take that sheaf of barley and present it before Yahweh or Jehovah, the God of Israel, and sort of like rock it, swing it, wave it before God. Y esto era para consagrársela a Jehová. And this was in order to consecrate it to the Lord. Y dice el pasaje, si usted lo lee en Levíticos 23, que esto se hacía para que esa gavilla fuera aceptada por Dios. And the passage, if you read in Leviticus 23, states that this was done so that that sheaf of barley would be accepted by God. Ahora, hermanos, esto se hacía, se dedicaba a este primer fruto, esta primicia, anticipando una cosecha mayor. So this was done, this waving of this sheaf of barley, it was dedicated to God in anticipation of a greater harvest. Esta primicia, hermanos, garantizaba el resto de la cosecha. Escuchen bien eso. Garantizaba el resto de la cosecha. Dios era fiel a sus promesas. Ustedes presentan esto y yo voy a bendecir sus cosechas. And so this guaranteed the rest of the harvest. So pay attention to that. Waving this, consecrating this portion to God guaranteed the rest of the harvest. Y aquí, hermanos, no se me vaya a confundir. Aquí no estamos hablando de esta práctica que se está haciendo hoy en día, donde se toma esto fuera de contexto para dar primicias en las iglesias. Que usted tiene que dar su primer cheque del año en primicias, ¿verdad? Y mientras usted está buscando la manera de pagar sus rentas y utilidades y todo eso, allá está el apóstol poniéndose anillos caros y manejando automóviles caros a cuenta de sus primicias. Eso no es lo que está hablando esto aquí, hermanos. Esto era una fiesta de Israel. ¿Okay? Usted y yo ya estamos participando de esa fiesta, pero perpetuamente. So don't get this wrong, okay? Don't let anybody fool you saying that you have to give your first check of the year to the church. Okay, that's not what this is about. This was an Israelite custom. It was for Israel. We are perpetually partaking of this feast of first fruits. Has nothing to do with money. Okay? Quiero aclarar eso, hermanos. Pero esa primicia garantizaba el resto de la cosecha. That first fruit guaranteed the rest of the harvest. Y fíjese que en Romanos 11:16, Pablo hace referencia a esto diciendo que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. En Romanos 11:16. In Romans 11:16, Paul makes reference of this, and he says that if the first fruits are holy, then the rest of the mass is also holy. O sea que al consagrar esta gavilla de cebada al Señor y el Señor la santificaba, Él santificaba el resto de la cosecha. La una estaba conectada con la otra. Ponga atención ahí. La una estaba conectada con la otra. Era de la misma clase. So if God blessed or He sanctified that sheaf of barley that was presented to Him, that also sanctified the rest of the harvest. They were connected. Because that sheaf came from the whole field. So God, by sanctifying the one that was representing the rest,
he was also sanctifying and blessing the rest. O sea que si, hermanos, esa gavilla representando el resto de la cosecha, Dios la santificaba, la bendecía, en representación el resto quedaba bendecido, quedaba santificado. Luego lo que sucedía, hermanos, era que el sacerdote tomaba un puñado del grano y lo quemaba en el altar para Jehová, y luego de la ofrenda el sacerdote podía comerse el resto. The next thing the priest would do is that he would take some of the grain, like a handful of grain, and burn it in the altar to God, and then he could eat the rest. Pero yo quiero que ustedes vayan, hermano, acuérdense que el Antiguo Testamento de quien habla es de Cristo. Y aquí vemos un sacrificio. So the Old Testament speaks of Christ, and we're already seeing here a sacrifice, pero este era un sacrificio sin sangre. And this was a sacrifice without blood. Y usted se pregunta, pero es que sin sangre no hay remisión de pecados. And you might ask, but without blood there's no remission of sins. Y tienes razón, and you're right. Pero más adelante dice que luego había que sacrificar un corderito. Y ya mismo les hablo de eso. And then it says a little bit ahead that the priest had to sacrifice a lamb. We'll talk about that in a little bit. Algo que quiero señalar, hermanos, es que la cosecha no se podía tocar, no se podía comer y no se podía vender sin que antes fuera presentada aquella gavilla delante de Dios. One thing I want to point out is that none of the harvest could have been eaten, touched, or sold before the priest presented the sheaf of barley to God. Hasta que no se hiciera eso, ellos no podían tocar nada de la cosecha. Until that was done, the people could not touch any of the harvest. Quiero que tengan eso en mente para ahorita. No se podía tocar. I want you to keep that in mind. That could not be touched. Hay dos cosas ahí que quiero que tengan en mente. Ahí había una ofrenda sin sangre y no se podía tocar. I want you to keep two things in mind. There's a bloodless offering here. No blood. And it could not be touched either. Ahora viene la parte de la sangre. Al hacer esta fiesta también se ofrecía, hermanos, como dije ahorita, una ovejita, era macho, de 1 año, sin mancha, tenía que ser perfecta, tenía que tener una calidad de comerse. ¿Okay? Sin defecto, y tenía que ser domesticado. O sea que con eso lo que quiero decir es que era un corderito obediente a su dueño, a su amo, y que posiblemente el amo estuviera encariñado con ese corderito. Hermanos, eso le haría difícil al dueño llevar ese corderito al sacrificio. And so, the bloody part comes when they bring in a lamb, a 1-year-old lamb. It had to be a male, without defect. It had to be edible. It had to be domesticated. In other words, it was a lamb that was obedient to its owner, and possibly the owner loved this little lamb. Now think about this. He had to bring this little lamb that he loved to be sacrificed.
You think that was an easy task. Pero ya vemos, hermanos, cómo nos está hablando eso de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And we see how this is already speaking of Christ, who is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Jesus Christ. Que este corderito era perfecto. Cristo fue tentado, pero sin pecado. That this lamb was perfect. Well, Christ was tempted, but without sin. Que este corderito era posiblemente amado por su amo. Bueno, Cristo era el Hijo amado del Padre. That this little lamb was loved by its owner. Well, Christ was the Father's beloved Son. Y que este corderito era obediente a su amo, aun cuando su amo lo estaba llevando a la muerte. Y Cristo fue obediente al Padre hasta la muerte. And Christ was obedient to his Father and even obedient unto death. El Antiguo Testamento habla de Cristo, no habla de más nadie, solamente de Cristo. No habla de ti ni de mí, hermano. Muchas personas se creen que la autobiografía de ellos está en la Biblia. No, el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. De Génesis a Apocalipsis es todo Cristo. Porque lo único que la Biblia tiene que decir de ti y de mí es que tú y yo somos unos perversos. Y que si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estuviéramos tú y yo? Eso es lo que sí podemos sacar de la Biblia acerca de nosotros. See, the Bible speaks of no one else but Christ. And whatever the Bible does say about us is that we are wicked. That we are wicked, and if it wasn't because of the mercy of God the Father who sent his Son, God the Son, to die for us, where would we be? Y según algunos eruditos, hermanos, ya que tenemos esta base de las primicias, según algunos eruditos, alrededor de la misma hora que Jesús estaba siendo juzgado, que Caifás lo estaba sometiendo a los tribunales, se dice que alrededor de esa misma hora los obreros religiosos estaban evaluando, o vamos a cambiar la palabra, juzgando los frutos para escoger la mejor cebada para presentarla el domingo en su fiesta. Noten eso, que Jesús estaba siendo juzgado a la misma hora que los obreros religiosos estaban juzgando los frutos que iban a presentar el domingo. See, some of the academics, biblical academics, say that around the same time that Caiaphas was the high priest, he was subjecting Jesus to judgment. Jesus was being judged. Around that same time, some religious leaders were evaluating, or let me change the word, judging the barley fruit that they were going to pick in order to be waved on Sunday. Pay attention to that. Jesus is being judged. The barley is being judged. The first fruits are being judged. Esas primicias están siendo juzgadas para escoger la mejor, hermanos, porque a Dios se le da lo mejor. They were going to pick the best because God deserves the best. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. That was the difference between Cain and Abel.
Abel gave God the best. Y estamos viendo aquí, hermanos, que aunque estos religiosos no sabían lo que estaban haciendo, pero querían lo mejor. And even though these religious guys didn't know what they were doing, but they wanted the best. Y sabe que entre toda la humanidad no había nadie digno de ser ofrecido al Señor, a Dios Padre, sino el Señor Jesucristo. So there has never or will ever be anyone on earth worthy to be offered to God the Father and acceptable except for Jesus Christ. He was accepted of the Father. Y luego de la muerte y la sepultura de Jesús, 3 días después, hermanos, sabemos que Jesús resucitó. Y vienen las mujeres y encuentran la tumba vacía. So, after the death and burial of Jesus Christ, we know that 3 days later, he rose again, and the women come to the tomb and they find it empty. There's an empty grave. Y vamos a leer lo que dice Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. I want us to see what John chapter 20 verses 11 through 18 says. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento la primicia era una ofrenda sin sangre, pero siempre se ofrecía un cordero con sangre. Ya Cristo hizo eso 3 días antes. I want to remind you, in the feast of the first fruits were a bloodless offering. The blood was offered when that little young lamb was sacrificed. Now, 3 days before the resurrection, Jesus had already offered his blood in sacrifice. Y Juan 20, 11 al 18. Leemos. We'll read in John 20, verses 11 through 18. And I'm going to let you guys read on your own, okay? Y dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Escuchen esta parte, hermanos. Acuérdense que yo dije que la cosecha no se podía tocar sin que antes se presentara, se meciera la primicia delante de Jehová. I want you to remember this before we read verse 17. Remember I told you that the harvest could not be touched until after the priest waved the first fruits before the Lord. Y ahora escuchen lo que dice Jesús aquí. Listen to what Jesus says here. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No me toques. What did Jesus say? Don't touch me. No me toques. ¿Por qué usted cree que Jesús le estaba diciendo eso? Why do you think Jesus was saying that?
porque todavía él no se había presentado como primicia delante del Padre. Because he still had not presented himself as the first fruits before the Father. He could not be touched. Él la estaba reprendiendo. He was rebuking her. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. So he told her, don't touch me, because I have not yet gone up to my Father. Jesús le prohibió a ella tocarlo. So Jesus forbade her to touch him. Y ya vemos la conexión, ¿verdad que sí? We see the connection there. Amén. Y según vemos esa conexión, vamos a ver la conexión también que hace Pablo con la resurrección de Cristo y de los santos. So if you see the connection there, you're also going to see the connection that Paul makes between the resurrection of Christ and the resurrection of the saints. Después de eso, ustedes saben, hermanos, que cuando Cristo se comenzó a manifestar a sus discípulos en diferentes ocasiones, se dejó tocar. Y de hecho, Él le había dicho a Tomás, que no creía en la resurrección de Cristo, le dijo, ven y tócame, toca mis heridas, mis manos, mis pies, mi costado. Now, after this, Jesus presented himself several times to his disciples, and he was allowed to be touched. As a matter of fact, if you remember, doubting Thomas, Jesus told him, you don't believe? Here, come and touch me. Touch my hands and my feet, and touch my side, so that you see that it's me. This is after the fact. Esto fue luego de que Cristo se presentó como las primicias. O sea que vemos que primero se presentó como un sacrificio de sangre y luego como un sacrificio de primeros frutos de olor grato a Dios. 3 días después del sacrificio de sangre. So we see that Jesus presents himself first as a sacrifice of blood when he was crucified. And 3 days later, he presents himself as a bloodless sacrifice, as a sweet-smelling offering to God. Se dice, hermanos, que como alrededor de las 9 de la mañana, ese domingo, ese día que Jesús resucitó, el sacerdote estaba meciendo la gavilla delante de Dios. Las mujeres fueron temprano, cuando apenas salía el alba. Y ahí fue que Jesús se presentó a ellas. A esa hora, se dice entonces, a las 9 de la mañana, alrededor de esa hora, Jesús se estaba presentando delante del Padre. See, it is said that the priest would wave the first fruit at around 9 in the morning on Sunday. And these women went to the grave very early at sunrise. So a little bit after sunrise, a couple of hours after, around 9 a.m., while the priest was waving the first fruits, it is said that Jesus was presenting himself before the Father as the first fruits. Nuestro gran sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, se estaba presentando delante del Padre como las primicias. So Jesus Christ, our great high priest, not according to the Levitical order,
but according to the order of Melchizedek, was presenting himself before the Father as the first fruits. Ahora acuérdense que la gavilla representaba el resto de la cosecha. Cristo estaba ahí representándote a ti y a mí. So remember that the sheaf of barley was representing the rest of the harvest, the rest of the fruit. Jesus was there representing you and I. Y yo había dicho hace un rato que no hay nadie digno de presentarse delante de Dios aceptable. I just said a little while ago that no one is worthy of presenting himself acceptable before the Lord, before God. Así que Cristo se presenta en nuestro lugar. So Christ presents himself in our place. Primeros frutos representando el resto de la cosecha. La calidad de ese primer fruto de Cristo se nos cuenta a nosotros. So, the quality of the first fruit of Christ, who is representing us, unworthy, we are unworthy, but since he is our representative, his perfection is counted towards us, is put into our account. Se considera a nuestra cuenta esa perfección de Jesucristo. Y ahora vamos nuevamente al pasaje de Primera de Corintios 15. Luego de esta corta introducción. Let us go to 1 Corinthians 15 after this short introduction. Y recuerden que era versículos 20 al 26 y ahora les prometo que vamos a terminar rápido. Porque ya llegamos a lo esencial, ya pusimos una base y estamos en lo esencial. And I promise we're going to finish quick because this is the base. We've already given all the essentials and this is the base of our sermon. Aquí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 20 al 26, ya vemos cómo el cumplimiento tiene su aplicación para nosotros. Yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que según la gavilla era el antecedente y la cosecha era el consecuente. O sea, el consecuente no podía darse sin el antecedente. Cristo es el antecedente y tú y yo somos el consecuente. El consecuente no se puede dar sin el antecedente. Eso es lo que Pablo está demostrando aquí a los corintios. Que Cristo es las primicias y la primicia garantiza la cosecha. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los santos. So Paul is making the connection here, just as the sheath of barley, the first fruit, was the antecedent. It happened before, and the harvest was the consequence, like cause and effect. There's an inevitable connection there. The first fruit was the antecedent, the harvest was the consequent. In the same way, Christ's resurrection is the antecedent, guaranteeing the consequence, which is the resurrection of the saints. That is the connection that Paul is making. That's why he appeals to the first fruits. Christ is the first fruits, and inevitably his saints will be resurrected. Inevitablemente los santos seremos resucitados. Y por eso es que si no, según lo que estaban diciendo los corintios, algunos de ellos, si no hay resurrección de muertos,
entonces que tampoco Cristo resucitó. And that's why Paul is arguing, if there is no resurrection of the dead, then Christ did not arise either. Porque el uno va con el otro. Ahora, si usted lee desde el principio, usted va a notar que Pablo ha dado un argumento irrefutable. Cristo resucitó. Se le presentó a fulano, se le presentó a sutano, se le presentó a tantos, y luego se le presentó a 500 y al último fue a mí. O sea que habían testigos de más. Y si Cristo resucitó, inevitablemente también resucitarán los que duermen en Cristo. Amén. Así que esos corintios están equivocados, es lo que está diciendo Pablo. Me van a discutir a mí, decía Pablo, que yo mismo lo vi. Estamos viendo, hermanos. So the point that Paul is making here is that it's inevitable that if Christ resurrected, then necessarily the dead saints will resurrect one day. And Paul has given evidence from the beginning. He is saying when Christ resurrected, he presented himself to Peter and to so-and-so and to the 12 and then to 500 brethren at the same time. And lastly, to me. There's more witnesses than we need. And he says, I personally saw him. Are you going to argue against me? And so it was a fact that Christ resurrected. There are the witnesses who were testifying about it. And Paul says, then you Corinthians are wrong. Because if Christ is the first fruits of the resurrected or of the dead, and inevitably the first fruits is connected to the harvest, then the rest of the saints will resurrect. Y qué bueno, hermanos, que se presentó esa controversia en la iglesia para que tú y yo supiéramos esto. It's such a good thing that this controversy arose in the church so that this could be written and we could understand it. No hay duda que Jesucristo resucitó, y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amen. There's no doubt that Christ resurrected, and that if He resurrected, we will also arise. Somos la cosecha de Cristo. We are the harvest of Christ. Y esto es en virtud, hermanos, de nuestra unión con Cristo. This is in virtue of our union with Christ. Tú y yo somos contados, hermanos, como cosecha de la misma calidad de Cristo. On the virtue of our union with Christ, you and I are counted as a harvest of the same quality as Jesus. That's not something that we earned by works or merits or by being good or anything like that. It is imputed unto us. It is counted unto us. You know what that means? It means that you didn't do anything to earn this. God freely decided to give it to you. He decided to count you as perfect and as worthy as Christ, in virtue of your union with Christ. Esto no es algo que tú y yo lo hemos adquirido por méritos, por obras, por ser buenos. Esto es algo, hermanos, que en virtud de nuestra unión con Cristo se nos ha contado a nuestro favor. No es que somos perfectos en sí mismos, sino que en virtud de nuestra unión con Cristo, su perfección se ha contado a nuestro favor, se ha puesto a nuestra cuenta. Amén. Esa es la resurrección de Cristo, hermano. Eso es lo que significa esa resurrección para ti, para mí. That is why that resurrection is so important, and that's what it means to you and me.
Si las primicias son santas, también el resto de la masa. Si Cristo es santo, también tú eres santo. Si Cristo es justo, también tú eres justo. Si Cristo es perfecto, también tú eres perfecto. See, if the first fruits are holy, then the rest of the mass is holy. If Christ is holy, then you are holy. If Christ is righteous, then you are righteous. If Christ is perfect, then you are perfect. But that's based in virtue of your union with Christ. Not of yourself, but of Christ. Pero eso es en base a nuestra unión con Cristo. No de nosotros mismos, sino de Cristo. Y por eso es que vemos a Pablo, y se lo voy a leer para resumirlo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primero en resucitar entre los muertos. El primero representando a los suyos. So Christ has risen from the dead, the first fruits of those who died. In other words, that Christ rose first among the dead. He's the first fruits of those who sleep. Y mire la comparación que hace Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre a la resurrección de los muertos. Aquellos que están sin Cristo están en la calidad de Adán, muertos. Si Adán es su representante, la primicia de ellos, hermanos, y Adán trajo muerte, esa cosecha está muerta. See, the next verse is just like death entered through a man, Adam. And just as it entered through that man, also by one man the resurrection of the dead through Christ. So basically, those who are in Adam, those who are without Christ are in Adam. Adam is their sheath, their first fruit. And in Adam, all they find is death. If that sheath is dead, the rest of the harvest is dead. Same quality. But all those who are in Christ are of the same quality. The life of Christ now becomes the life of the rest of the harvest. Los que están en Cristo, hermanos, esa vida de Cristo ahora pasa al resto de la cosecha. Ese es el beneficio de la resurrección. That's the benefit of Christ's resurrection. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y termino con esto. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. The last enemy to be destroyed is death. Esa es la garantía de la resurrección de Jesucristo. Amén. Oh, sí, que este cuerpo va para la tumba un día. Un día este cuerpo va para la tumba. Pero mientras tanto, esta alma, este espíritu, va a morar en un estado escatológico intermedio con Dios, con Cristo. Y este cuerpo, el día que Cristo venga, va a ser cosechado nuevamente. Este cuerpo está garantizado por la resurrección de Jesucristo, que se va a levantar nuevamente y va a formar un cuerpo glorificado.
a la imagen de Cristo. See, this body one day is going to the grave. That's guaranteed. It's going to the grave. There's no way around it. But the spirit that lives in it will, in the eschatological word that's referred to as the intermediary state, the spirit, the soul, will be living with God, living with Christ, until Christ returns again. In which case, he's coming for the harvest. And the bodies of those who died in Christ, the bodies of the saints, will be harvested. They will be resurrected, and they will be turned into the same image of the glorified Christ. And praise God for that. Bueno, eso es lo que estamos celebrando. Eso es lo que estamos proclamando. No son conejitos y huevitos. No son pollitos ni animalitos, por más lindos que sean. No es eso lo que estamos celebrando. No hay nada de malo con comerse los chocolatitos, hermanos, o los jelly beans. Pero acuérdese, hermanos, que es lo que se está proclamando en este día de hoy. Amén. That is what we are proclaiming today. It is not the bunnies. It is not the chicks or the candy, and there's nothing wrong with eating chocolates and jelly beans. There's nothing wrong with that, or Peeps. Nothing wrong with that. But that's not what we are proclaiming. We're proclaiming the security, the promise that we will be resurrected because Christ resurrected. That is what we are proclaiming today. Y hermanos, esto es solamente para aquellos que creen en Jesucristo. This is only for those who believe in Jesus Christ. Esto no es, hermanos, ¿cómo se dice? Cuando se dan cosas gratis. Sí, un free for all. O sea que todo el mundo ya automáticamente, eso es universalismo y eso es una herejía. Esto es solo para los que creen en Jesucristo. Amén. This is a promise only for those who trust in Jesus Christ. The Christ of the Bible, not the Christ that men make up. The Jesus Christ of the Bible. This is not a free-for-all. The whole world's not going to be saved. That's the heresy of universalism. This promise is only for those who trust in the death and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. Y con esto damos gracias a Dios. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Padre, porque